Huellas ocultas. La ciudad sin alma. El destino de María. María era nueva en la ciudad. Se había trasladado con la esperanza de encontrar una vida mejor, de dejar atrás las sombras de su pasado, esas que durante años la habían perseguido y se habían adherido a su piel como una segunda sombra. Cuando tomó la decisión de mudarse, lo hizo con una mezcla de nerviosismo y valentía. El ruido de la gran ciudad la llamaba desde lejos, ofreciéndole lo que parecía ser una promesa de libertad, un refugio donde podía reinventarse lejos de las cadenas invisibles que la habían mantenido prisionera durante tanto tiempo. Era un lugar donde las luces nunca se apagaban, donde las multitudes se movían sin detenerse y donde María creía que podría perderse entre la gente y comenzar de nuevo. Al principio, todo parecía nuevo y emocionante. Los grandes edificios que se alzaban imponentes ante sus ojos, las calles llenas de personas desconocidas que, sin embargo, compartían con ella ese anhelo silencioso de pertenecer a algo más grande. María caminaba por las avenidas con la ilusión de que en cualquier esquina podría encontrar la oportunidad que tanto había buscado. Se permitía soñar despierta con la posibilidad de que esta ciudad, tan distinta a su pequeño pueblo, fuera el escenario donde por fin podría escribir su propia historia. Pero la ciudad también tenía su lado oscuro. Pronto descubrió que bajo el brillo de las luces y el constante bullicio, se escondía una soledad más profunda de la que había sentido en su antiguo hogar. Las sombras que había intentado dejar atrás parecían haberla seguido hasta allí, como si la ciudad misma las hubiera absorbido y multiplicado. El anonimato que al principio había encontrado liberador comenzó a asfixiarla. Entre la multitud se sentía invisible, una figura más que pasaba desapercibida entre miles. No siempre había sido la mujer rota y abatida que ahora enfrentaba la realidad con ojos cansados y alma herida. Hubo un tiempo en que su mirada reflejaba luz, en que sus sueños parecían casi palpables, listos para tomar forma en su vida. María había sido una joven llena de promesas, con una energía contagiosa que la impulsaba a soñar en grande. Recordaba las tardes en que, sentada junto a la ventana de su pequeña habitación, en su antiguo hogar, se perdía en sus pensamientos. En aquellos días, las posibilidades parecían infinitas, y cada atardecer era una puerta abierta hacia un futuro que ella estaba decidida a moldear. Había sido una mujer llena de sueños y esperanzas que alguna vez pensó realizar. La juventud le había regalado una visión optimista del mundo, donde cada obstáculo parecía un desafío por superar y no una barrera insuperable. Quería estudiar, aprender todo lo que pudiera, convertirse en alguien diferente, en alguien más grande que la pequeña vida que había conocido hasta entonces. Quería escapar de las limitaciones que su entorno le había impuesto, de esa monotonía que le susurraba al oído que debía conformarse, que debía aceptar su destino sin cuestionarlo. A veces, cuando las noches eran lo suficientemente largas y el silencio se apoderaba de la casa, María se permitía soñar con lo que la vida en otro lugar podría ofrecerle. Se imaginaba a sí misma caminando por los pasillos de una universidad, rodeada de libros y personas que compartían su sed de conocimiento. Pensaba en todas las cosas que aprendería, en los mundos que se abrirían ante ella a través de las páginas de aquellos libros. Deseaba absorberlo todo, desde las ciencias más complejas hasta los misterios del arte, y dejar que esas experiencias la transformaran en alguien completamente nuevo. Pero no eran solo los estudios lo que ocupaban sus pensamientos. María anhelaba viajar, ver el mundo más allá de los límites de su pequeño pueblo. Quería conocer otras culturas, otras formas de vivir y expandir su mente más allá de las fronteras que la habían rodeado desde su niñez. Soñaba con caminar por calles desconocidas,
con perderse en ciudades que vibraban con una energía diferente a la de su hogar. En su mente, esas ciudades eran lugares donde los sueños podían hacerse realidad, donde una persona podía reinventarse y encontrar su verdadero lugar en el mundo. En esos sueños, veía una versión de sí misma que aún no había conocido. Una mujer fuerte, independiente, capaz de enfrentarse a cualquier desafío que la vida le pusiera por delante. Se imaginaba con una sonrisa segura, los ojos brillantes de entusiasmo, caminando con paso firme hacia un futuro lleno de posibilidades. Creía que, si solo pudiera llegar a ese lugar, si solo pudiera escapar de las sombras que la mantenían atrapada, todo sería diferente. Podría ser quien realmente quería ser. Pero esos sueños, aunque brillantes y llenos de promesas, también estaban teñidos de un profundo anhelo. Porque, en el fondo, María sabía que alcanzar esos sueños no sería fácil. Había algo en su interior que siempre la hacía dudar. Una pequeña voz que le recordaba las dificultades que tendría que enfrentar. El peso de su pasado, de las decisiones que había tomado y de las circunstancias que no podía controlar, se cernía sobre ella como una nube oscura, siempre presente, siempre lista para recordarle que, por mucho que lo intentara, escapar no sería tan sencillo. Sin embargo, en esos momentos de introspección, cuando se perdía en sus pensamientos y sueños, esa voz se acallaba momentáneamente, permitiéndole creer, aunque fuera por un instante, que podría cambiar su destino, que tal vez algún día esos sueños dejarían de ser solo fantasías lejanas y se convertirían en la realidad que tanto anhelaba. María llegó cargada de esperanzas y con la promesa interna de empezar de nuevo, dejando atrás las sombras oscuras que la habían seguido por tanto tiempo. La ciudad, con su vasto horizonte de luces titilantes y bullicio constante, le parecía un lugar lleno de oportunidades, un escape de todo lo que había conocido. Sin embargo, María descubriría que la ciudad podía ser tan fría y cruel como el pasado que intentaba olvidar. No siempre había sido la mujer rota y abatida que enfrentaba la realidad con ojos cansados y alma herida. Hubo un tiempo en que soñaba con un futuro brillante, donde sus días estaban llenos de aspiraciones y sus noches rebosaban de planes y deseos, aguardando ser cumplidos. María era una mujer llena de sueños que parecían tan alcanzables como las estrellas que una vez contemplaba desde su pequeña habitación. Anhelaba algo más grande que la vida que conocía: estudiar, aprender, viajar y convertirse en alguien que no se limitara por las fronteras de su lugar de origen. En su juventud, la imaginación de María era un refugio donde proyectaba una vida llena de posibilidades. Imaginaba que un día sería libre de las expectativas impuestas por su entorno, que su mente florecería en las aulas universitarias, donde las ideas y la creatividad serían sus herramientas de transformación. Se veía destinada a cambiar su propio destino, a reescribir la narrativa de una vida que, en su núcleo, parecía marcada por la mediocridad y la conformidad. Pero la vida tenía otros planes. Con una implacable dureza, el tiempo borraba esos sueños con la precisión de un cincel sobre piedra. Las dificultades que enfrentó no solo ralentizaron su camino, sino que eventualmente la hicieron retroceder. Cada fracaso, pérdida y mala decisión la empujaba más profundamente en una espiral interminable. Lo que una vez fue optimismo juvenil se transformó en una cadena de malas elecciones que la llevó a relacionarse con personas que solo buscaban aprovecharse de su vulnerabilidad. Las relaciones que tuvo la dejaron emocionalmente exhausta, con un corazón lleno de cicatrices que aún no sanaban. Los hombres que pasaron por su vida no trajeron el amor que ella deseaba, sino promesas vacías que la dejaron rota y desconfiada. Cada relación había desgastado algo dentro de ella, hasta que solo quedó una versión desdibujada de la mujer que alguna vez fue.
El agotamiento emocional era solo una parte de su tragedia. Sus finanzas también se vieron arruinadas por esas conexiones fallidas, dejándola atrapada en un ciclo de deudas y desesperación. Así, María se encontró en la ciudad, buscando desesperadamente una segunda oportunidad, un nuevo comienzo que la liberara del peso del pasado. Pero en lugar de un renacimiento, se enfrentó a una realidad que se sentía más como una condena. El futuro que una vez imaginó se convirtió en una ilusión distante, casi inalcanzable. Ahora, su vida parecía marcada por la supervivencia diaria, sin espacio para la esperanza o el crecimiento. Era como si la vida misma la hubiera traicionado, dándole una existencia llena de incertidumbre, donde las oportunidades eran espejismos que se desvanecían al acercarse. El pequeño pueblo del que había escapado estaba lleno de recuerdos dolorosos, una familia rígida que nunca creyó en su capacidad para lograr algo más allá de ser una buena esposa y madre. A pesar de que María era la mayor de 4 hermanos, su relación con su madre siempre fue tensa. Su madre, práctica, dura y tradicional, veía cualquier aspiración artística o educativa en una mujer como una pérdida de tiempo. María pasó años luchando contra esa visión, queriendo ser algo más que una sombra alargada detrás de las expectativas de los demás. Su escape a la ciudad fue un acto de desesperación y esperanza. Cargaba una maleta pequeña, un puñado de billetes ahorrados en secreto y una cabeza llena de ideas contradictorias sobre lo que encontraría en su nueva vida. Sin embargo, la ciudad no la recibió con los brazos abiertos. El bullicio implacable, las masas indiferentes y el frío de las calles llenas de gente pero vacías de humanidad, la golpearon con fuerza. Se sumergió rápidamente en un lugar que prometía oportunidades, pero que parecía dispuesto a devorar a cualquiera que no pudiera seguir su ritmo. El descenso a la desesperación. Al principio, María intentó encontrar trabajos normales. Como tantos que llegan a la gran ciudad con esperanzas renovadas, pensó que el esfuerzo y la determinación serían suficientes para abrirle las puertas a una vida mejor. La ciudad parecía llena de posibilidades, tiendas de todos los tamaños, cafés acogedores y bulliciosos, oficinas impersonales donde el constante flujo de personas indicaba un mundo en movimiento continuo. Creía que, con algo de suerte y mucha persistencia, encontraría su lugar. Se lanzó a la búsqueda de trabajo con energía, convencida de que su disposición a trabajar arduamente y su necesidad de cambio serían reconocidas. Recorrió calles comerciales con su currículo en mano, entrando en tiendas con sonrisas temblorosas pero optimistas, solicitando empleos en cualquier lugar que estuviera dispuesto a darle una oportunidad. Visitó oficinas administrativas, donde los suelos brillaban y los empleados se movían rápidamente entre escritorios y fotocopiadoras. Entró en pequeños cafés, donde el aroma a café fresco llenaba el aire y el sonido de conversaciones rápidas creaba una atmósfera cálida que contrastaba con su estado emocional. Cada lugar le ofrecía una chispa de esperanza. Sentía que si alguien la contratara y le diera la oportunidad de demostrar su valía, podría enderezar su vida. Se veía a sí misma como alguien que, con un empleo adecuado, recuperaría el control y volvería a poner en su sitio las piezas rotas de su vida. Si conseguía un trabajo estable, podría empezar a ahorrar, salir del agujero en el que había caído y tal vez, con el tiempo, incluso recuperar algo de la dignidad que sentía haber perdido. Pero la realidad era muy diferente a lo que había imaginado. Las entrevistas eran pocas y lejanas entre sí. A veces, ni siquiera la llamaban después de dejar su currículo. Las pocas entrevistas que conseguía resultaban ser decepcionantes, tanto en la oferta como en la forma en que la trataban. Se encontraba frente a empleadores que la miraban con indiferencia, o peor aún, con una lástima apenas disimulada. Era como si su situación estuviera escrita en su rostro, como si cada rechazo previo y decepción estuvieran marcados en su piel.
María empezó a notar que las personas parecían ver a través de ella, como si su desesperación y fatiga fueran tan evidentes como la ropa que vestía. Sus ojos cansados, que alguna vez reflejaron esperanza, ahora delataban su agotamiento. En cada entrevista sentía que los empleadores no solo evaluaban sus habilidades o experiencia, sino que juzgaban las sombras de su pasado, como si al mirarla pudieran ver los años de lucha que habían dejado una huella imborrable en su espíritu. Sus interacciones se volvieron más dolorosas con el tiempo. No solo era el rechazo lo que dolía, sino la forma en que la descartaban. Las sonrisas forzadas de los gerentes, las respuestas educadas pero vacías, y la sensación de que en esta ciudad ella no era más que una cara en una multitud de miles, alguien sin un nombre o historia que importara. Con cada entrevista fallida, la esperanza que había traído consigo a la ciudad comenzaba a desvanecerse. El esfuerzo que alguna vez consideró su mayor fortaleza ahora se sentía como una batalla inútil, perdida antes de comenzar. A veces, después de una entrevista, caminaba por las calles con una mezcla de incredulidad y dolor. La ciudad que al principio le parecía tan llena de vida y promesas, ahora se sentía hostil y distante. Las luces brillantes, el ruido incesante de los coches y las personas, todo contribuía a una profunda sensación de alienación. Mientras observaba a las personas moverse con propósito, no podía evitar sentirse desconectada, como si estuviera observando un mundo que ya no le pertenecía. Había momentos en los que, tras ser rechazada nuevamente, se preguntaba si algo en su interior había cambiado tanto que ya no podía proyectar la fuerza que una vez tuvo. Sentía que las personas podían leer su desesperación, como si estuviera grabada en su piel, como si ya no pudiera esconderla detrás de una sonrisa o conversación casual. A veces, se detenía frente a las vitrinas y miraba su reflejo, preguntándose si la María que una vez fue aún existía, o si se había perdido completamente en la maraña de malas decisiones y oportunidades fallidas. Con cada rechazo, María se retiraba un poco más hacia sí misma, como si la ciudad la estuviera empujando hacia las sombras que tanto había tratado de evitar. Los sueños que una vez la impulsaron ahora parecían lejanos y casi infantiles, un eco de una vida que ya no era suya. Lo que una vez fue esfuerzo y determinación se transformó en una rutina agotadora, un ciclo interminable de esperanza y decepción. La ciudad, en lugar de ser su salvación, comenzó a parecerse más a una trampa, un lugar del que no podía escapar ni encontrar su sitio. La fatiga emocional empezó a pesar sobre sus hombros como una losa invisible, arrastrándola a un letargo del que le costaba escapar. Las noches se alargaban mientras repasaba en su mente todas las entrevistas fallidas, todos los rostros indiferentes que la habían descartado sin conocerla. Y aunque seguía intentándolo, cada día sentía que sus fuerzas flaqueaban y que la distancia entre ella y una vida mejor se hacía insuperable. Los rechazos comenzaron a acumularse, y con ellos, la presión financiera. El dinero que había traído comenzó a evaporarse. Apenas le alcanzaba para cubrir el alquiler de su diminuto apartamento, un lugar gris y húmedo en un barrio descuidado de la ciudad. El edificio en el que vivía parecía estar en constante descomposición. Paredes descascaradas, ventanas rotas y tuberías que goteaban continuamente, llenando el aire con un olor a moho y algo más profundo, más podrido. Por las noches, María se quedaba despierta, mirando el techo agrietado, intentando ignorar los sonidos de la calle que se filtraban a través de las paredes delgadas. Sirenas, gritos y murmullos inquietantes de la vida nocturna la mantenían en vilo. A veces, esos sonidos parecían más cercanos de lo que deberían estar, como si las sombras fuera de su ventana tuvieran vida propia, como si la ciudad misma respirara a través de sus calles vacías. María no tenía amigos en la ciudad,
ni tiempo para formar conexiones reales. La soledad se convirtió en su compañera constante. El aislamiento pesaba sobre ella como una losa, agravando su desesperación. Se había imaginado que la vida en la ciudad sería diferente, más vibrante, llena de oportunidades, una especie de renacimiento personal. Pero en su lugar, encontró algo más sombrío y corrosivo. La ciudad la consumía lentamente, una mordida a la vez, hasta dejar solo un cascarón vacío. Las noches y la decisión final. Eventualmente María llegó al límite. El dinero se agotó y las pocas pertenencias que tenía comenzaron a perder valor. Las facturas se apilaban y el casero empezó a amenazar con desalojarlas si no pagaba el alquiler atrasado. La presión era abrumadora y pronto se dio cuenta de que no tenía más opciones que tomar una decisión que había jurado nunca considerar. Trabajar en las calles, de noche, se convirtió en una realidad ineludible. La vida nocturna de la ciudad era peligrosa, pero en su situación era la única salida que le quedaba. La desesperación la empujó a ignorar los peligros y consecuencias de lo que estaba a punto de hacer. Al principio fue extremadamente cautelosa. María se mantuvo en las esquinas más discretas, en barrios de clase baja donde la actividad nocturna era más común y los peligros parecían menos evidentes. Se enfrentó a la realidad de las calles con miedo, pero también con una determinación sombría de sobrevivir. Las luces de neón parpadeaban en tiendas deterioradas y el aire estaba impregnado del olor del alcohol barato y el humo de cigarrillos consumidos por hombres que no tenían más que sus vicios. Las primeras noches fueron una prueba. Cada paso que daba era como caminar sobre vidrio roto, con la sensación constante de que algo oscuro acechaba en las sombras. María sentía que, en cualquier momento, el peligro podía saltar sobre ella, destrozando lo poco que quedaba de su espíritu. Pero contra todo pronóstico, se acostumbró. No del todo, claro, pero lo suficiente como para hacer que su rutina nocturna fuera soportable. Las noches largas y el frío que calaba hasta los huesos se convirtieron en una constante. Aprendió a leer a las personas que se acercaban a ella, a detectar señales de peligro en sus movimientos, gestos y voces. Aventía noches tranquilas, donde el único sonido era el murmullo distante de la ciudad dormida. Otras noches estaban llenas de encuentros desagradables que la dejaban temblando y asqueada. Pero siempre lograba regresar a casa, siempre lograba sobrevivir. Era una resiliencia nacida del dolor y la necesidad. Los otros en su mundo. En las calles, María conoció a otras mujeres en situaciones similares. Eran una especie de hermandad no declarada. Todas tenían algo en común. Habían sido derrotadas por la vida, empujadas a los márgenes de la sociedad por circunstancias que no podían controlar. Había mujeres jóvenes como ella, mujeres que aún recordaban lo que era tener sueños. Pero también había mujeres mayores, cuyas miradas vacías hablaban de décadas de sufrimiento, de una vida que no había dado más que miseria. Ninguna hablaba mucho de su pasado. Las historias de sus vidas eran dolorosas, y el presente era lo único que realmente importaba. Entre las mujeres surgía un sentido de camaradería, una solidaridad tácita. Compartían consejos sobre cómo sobrevivir, cómo evitar a los clientes más peligrosos y qué zonas de la ciudad eran las más seguras para trabajar. A veces, entre ellas, se formaban lazos frágiles, pequeñas amistades que, aunque superficiales, ofrecían consuelo en medio de la oscuridad. Una de esas mujeres era Ana, una veterana de las calles con más de 40 años y una dureza en sus ojos que contaba más que las palabras. Ana había visto de todo. La advertencia que siempre compartía con las más jóvenes, incluida María, era clara. No confíes en las sombras, niña. No confíes en nada que no puedas ver claramente. María no entendía del todo la advertencia, pero después de cada noche de trabajo,
Su significado empezaba a ser evidente. Ana hablaba de cosas que solo se susurraban. Figuras en las sombras, seres que no eran del todo humanos, presencias que acechaban en los rincones olvidados de la ciudad. Al principio, María descartaba esos comentarios como supersticiones de una mente afectada por años de trauma. Pero algo en los ojos de Ana la hacía dudar. El encuentro inquietante. Entonces llegó la noche que cambiaría la vida de María para siempre. Era una noche fría, más fría de lo habitual. El viento cortaba la piel como cuchillas diminutas y las luces de la calle parpadeaban inquietantemente. María estaba en su esquina habitual, abrazándose a sí misma para protegerse del frío, mientras esperaba que la noche pasara rápido. Llevaba horas allí, y apenas había visto pasar a nadie. La ciudad parecía extrañamente desierta, y eso solo aumentaba su incomodidad. Fue entonces cuando lo vio. Al otro lado de la calle, en la esquina opuesta, una figura alta y oscura se materializó de la nada. Era un hombre, al menos en apariencia. Llevaba un sombrero de ala ancha que le cubría gran parte del rostro y una chaqueta negra que lo hacía casi invisible en la penumbra. Pero había algo en él que no parecía natural, algo en su inmovilidad que le ponía los pelos de punta. María lo observó unos momentos, esperando que él se acercara o dijera algo, pero no hizo nada. Simplemente se quedó quieto, observándola desde las sombras. El tiempo pareció detenerse. Los segundos se alargaron en minutos y María no podía apartar la vista de aquel hombre. Había algo profundamente inquietante en su inmovilidad. La ciudad misma parecía contener la respiración, como si algo terrible estuviera a punto de suceder. Finalmente, el hombre hizo un gesto con la cabeza, señalando hacia un callejón oscuro que se extendía a lo largo de la calle. María dudó por un momento. Todo en su interior le gritaba que no debía seguirlo, que debía alejarse de allí cuanto antes. Pero la necesidad de dinero era una fuerza poderosa, y aunque su instinto le decía que algo estaba terriblemente mal, su situación la empujaba a ignorar esos sentimientos. Con un nudo en el estómago, decidió seguirlo. El callejón era oscuro y estrecho, con paredes altas que parecían cerrar el espacio a su alrededor. A medida que avanzaban, el aire se volvía más frío. María sentía que algo la observaba, no solo el hombre frente a ella, sino algo más, algo que acechaba en las sombras más profundas del callejón. Su respiración se volvió más rápida y sus piernas comenzaron a temblar. Cada paso la acercaba más a un lugar del que temía no poder escapar. Finalmente llegaron al final del callejón, donde un muro alto bloqueaba su camino. No había salida. María se detuvo en seco, su corazón latiendo con fuerza. Quiso dar un paso atrás, pero sus piernas no respondían. Estaba atrapada. Sentía que el aire había cambiado, volviéndose denso y opresivo. El hombre se giró hacia ella, y aunque su rostro seguía parcialmente oculto por el sombrero, María pudo ver lo suficiente para sentir el terror más puro apoderarse de su cuerpo. Los ojos del hombre no eran humanos. Eran pozos vacíos, oscuros, sin vida. No había nada en ellos, solo un abismo de oscuridad infinita. ¿Sabes cuántas han venido aquí antes que tú?, susurró el hombre con una voz baja y áspera. El frío en su tono era más aterrador que sus palabras. María abrió la boca para responder, pero no pudo hacer ningún sonido. Quería gritar, quería correr, pero estaba paralizada por el miedo. El hombre dio un paso hacia ella, y cuando lo hizo, María sintió un frío indescriptible atravesar su cuerpo. Era como si cada gota de calor y vida estuviera siendo succionada de su ser. Cada aliento que tomaba parecía quemar sus pulmones con el hielo que impregnaba el aire. Todas pensaron que podrían escapar. Continuó el hombre, acercándose más. Pero todas pertenecen a este lugar ahora, igual que tú.
El terror en su interior se convirtió en algo más profundo. Sentía que su cuerpo empezaba a adormecerse, como si el frío que la rodeaba estuviera congelando su alma desde dentro. María intentó moverse, pero no podía. Estaba atrapada y solo podía mirar al hombre mientras él se acercaba más, cada vez más cerca, hasta que su rostro estaba tan cerca del de ella que podía sentir su aliento helado contra su piel. Susurró las palabras que sellarían su destino. «Eres mía ahora». En ese momento, algo en el interior de María se rompió. Un terror primitivo se apoderó de ella, un instinto de supervivencia que no había sentido en años. Con un esfuerzo sobrehumano, logró liberar sus piernas del letargo que la había invadido y corrió, sin mirar atrás. Las calles que antes la habían asfixiado con su indiferencia, ahora la impulsaban a seguir adelante, a buscar refugio, aunque su corazón sabía que la verdadera huida apenas había comenzado.